deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre bueno, una vez más, nos acercamos a tu trono de gracia y misericordia en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado Jesucristo, pidiendo, Señor, tu gracia, tu dirección, que tu palabra hoy, Señor, nos confronte, nos llene, nos bendiga, Señor, y que haga la obra para lo cual envías. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das, para que cada día nos alimentemos y cada día, Señor, tengamos más confianza en lo que tú has hecho por nosotros, que hoy somos tus hijos y como hijos somos herederos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, aquí nos está hablando el Señor y desde el principio, nos habla como, dice que el Espíritu de Dios, todos los que son guiados, Dios nos ha dado el Espíritu Santo también con un propósito, para que Él nos guíe, para que Él nos lleve, para que Él nos muestre todo lo que Él tiene. Pero dice, ya no vamos a estar en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a hablar sobre este punto. Fíjese y vamos a tratar hoy de captar algo más, lo que Dios nos está hablando a través de su palabra y lo que ha hecho por nosotros. Como descendientes de Dios, como descendientes, ahora tenemos una herencia y somos herederos y coherederos. Somos descendientes de Dios, somos hijos y al ser hijos tenemos una herencia, pero fíjense, no solo en los cielos, sabemos que todo lo que hay en el cielo, en la tierra, todo es del Señor y que tenemos una herencia que Dios nos va a conceder en el cielo, sino lo que Dios hará por Jesucristo, no solo lo que nos dará como nuestra herencia en el reino de los cielos y todo lo que es de Él, porque todo lo que es de Él ahora nos lo ha hecho partícipe en el cielo. Sino aquí viene otro punto que tenemos que medítelo y verá, que ahora tenemos tan aparte, tenemos una herencia familiar, una descendencia, herencia familiar, así como hemos traído una descendencia familiar en la carne, ¿verdad? Ahora tenemos una herencia familiar por la descendencia no de la carne, como la que tenemos aquí hoy en la tierra, de los genes de nuestros padres en la carne, a través de esa naturaleza carnal y de esa descendencia que recibimos de nuestros padres aquí en la tierra, hemos recibido una descendencia carnal en los genes de nuestros padres en la carne, que recibimos de ellos. Y si se dan ustedes cuenta, muchos de sus niños o sus hijas tienen muchos parecidos en la carne. Se tiene ciertos genes, ciertos parecidos que recibimos de ellos, de esta naturaleza.
Y no solamente en cosas físicas, materiales. Aquí el Toñito se parece mucho al Toño, ¿verdad? Y así cada niño tiene muchas características que son de los genes naturales de los padres. Pero también hemos recibido desde Adán, genes de la naturaleza pecaminosa que se ha ido transmitiendo desde Adán y cada uno, aún de nuestros padres y de todo, y se va heredando también esa naturaleza carnal y pecaminosa que se nos ha ido transmitiendo por medio de los genes naturales de la carne. ¿Entendemos eso, verdad? A veces hasta muchos niños llegan a parecer a los abuelos, a las abuelas, hasta tíos y qué sé yo, ¿verdad? Porque hay una descendencia en la carne. Y aunque uno no quiera, ¿verdad? Se transmite. Y si sabemos que también se ha transmitido una naturaleza pecadora, porque aún David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, todos traemos una naturaleza pecadora que hemos recibido de los genes de nuestros padres y ancestros y todo. Pero ahora fíjese lo que Dios ha hecho. Ahora medite, ahora hemos recibido, no de nuestros padres naturales, hemos recibido de Jesucristo una clase de herencia, una descendencia en el sentido espiritual que viene directamente de Dios, de Jesucristo. No es de ningún hombre, no tiene ningún gen humano, viene directamente de la descendencia de Dios en el sentido espiritual. Medite eso y verá. Tenemos una descendencia espiritual, no carnal. Al recibir a Jesucristo y al recibir el nuevo nacimiento que Dios nos promete de orden espiritual, en ese momento recibimos la descendencia de Dios, sus, por decir así, genes espirituales, como los podamos entender, que son directos de Dios, que no tienen nada que ver con la carne, porque son espirituales. Es una descendencia espiritual, una nueva naturaleza que no es de la carne ni de los genes de ella. Fíjese, no sé si lo capta, no sé si llega a captar eso, que esa es una herencia, aparte de la que ya vamos a tener en el cielo, de todo lo que nos dé, y que si les dan una nube a Marquitos para volar, convertible, ¿verdad? En todo lo que tengamos del Señor allá en el cielo, ¿verdad? Es una herencia. Pero aquí me está hablando de vamos a recibir de Jesucristo su propia vida, naturaleza espiritual. Así como recibimos de nuestros padres una naturaleza, una descendencia carnal, hoy la recibimos de Jesucristo. Gálatas 4:4. Fíjese qué hermoso, ¿no? Porque no todos son hechos hijos de Dios, sino aquellos para los cuales Dios nos dio su propia naturaleza. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y no hijos de la carne, ¿verdad? Sino hijos en el espíritu. Por eso la mayoría de la gente cree que el hombre desde que nace tiene espíritu. No, tiene un alma, pero el Espíritu de Dios viene al momento de que nos da Jesucristo la vida. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Fíjese hasta dónde llega nuestra descendencia espiritual. Tenemos el Espíritu de Jesucristo que Él tuvo cuando estuvo en la tierra y que sigue teniendo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si es hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque la herencia es para los hijos. Pero debemos de tener una descendencia espiritual, una naturaleza
de Dios mismo, para que podamos llamados ser hijos de Dios. Y por eso la gente dice, todos son hijos de Dios. No, todos son creación. Los hijos de Dios son los que hemos nacido bajo esa naturaleza nueva espiritual, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu de Dios, nos hace ser hijos de Dios, con una simiente, herencia no carnal de nuestros padres, o de una simiente carnal. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos, no de simiente carnal, sino de simiente espiritual. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Al decir simiente corruptible, es esa simiente que tenemos de nuestros padres, desde Adán, y una simiente carnal, si hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces tenemos una herencia, no solamente terrenal, digo espiritual allá en el cielo, sino una descendencia espiritual en relación a la naturaleza de Dios mismo. Cosa, o sea, que no todos la reciben. Imagínense tener, por decir así, los genes espirituales de Dios mismo. Si le podemos llamar genes, ¿verdad? Pero para poder identificar, así como recibimos los genes de nuestros padres, queramos o no, naturales, carnales, hoy tenemos esos genes de Dios mismo, al tener el mismo espíritu que tiene Jesucristo. Esto es nuestra más grande herencia que podemos tener, si lo capta y si lo entiende. Tener su simiente, tener su descendencia y directa de Dios en nosotros, que somos humanos y que somos carnales y pecadores. Ser hijos de Dios a través de su simiente espiritual, no carnal, no por la carne, sino por la simiente de Dios que dio a través de Jesucristo. Efesios 2:19 dice así. ¿Sí están captando la herencia que Dios nos ha concedido, que es la más grande herencia que podemos tener? El ser llamados hijos de Dios, no por la carne, sino por la obra, si por la simiente del Espíritu de Dios. Dice 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, tenemos una familia terrenal y nos identificamos como una familia. Cada quien tiene una familia personal, terrenal, ¿verdad? Y nos identificamos a través de nuestra propia familia. Y así nos reconocen. Pero hoy tenemos unos genes y una descendencia espiritual que no es de la carne, por la cual nos podemos identificar, reconocer por la obra de Dios del Espíritu Santo. Una familia terrenal está constituida, está legada por la descendencia de la herencia de la carne. Y mientras estemos en la tierra, seguiremos siendo una familia. Seguiremos siendo unidos una familia por la herencia carnal que se va transmitiendo a través de la carne, de los genes, ¿verdad? Y se identifica por ella. Nosotros somos Pérez y Pérez. Bueno, yo Pérez, ¿verdad? Y ella Pérez. Pero nos identificamos por esa herencia. Por eso te dice,
aún en Israel se identifican por la herencia en la carne, ¿verdad? Hijo de fulanito, hijo de sutanito, hijo de menganito, ¿me entienden? Podemos decir aquí también, el niño de Toño es hijo de Toño, y así el hijo de Beto es hijo de Pablo, y todo eso. Nos identificamos en relación a esa descendencia y no la podemos desligar porque se ha transmitido. Igual una familia de Dios se va a identificar por la descendencia, por la herencia, no de los genes de la carne, sino los genes que Dios nos da o la identificación del Espíritu Santo. En Romanos 9 dice que no son los hijos de Dios los que nacen conforme a la carne, sino los que nacen conforme a la promesa del nuevo nacimiento. Automáticamente queda descalificada toda la gente que no tenga la simiente, la descendencia espiritual de Jesucristo. Aunque ellos digan ser y pueden estar aún a veces en alguna iglesia, pero si no han renacido espiritualmente, no van a poder llegar a tener la simiente, la descendencia del Señor. ¿Por qué? Porque la herencia es para los hijos. Entonces aquí tenemos genes espirituales que son de Cristo y solo por ellos somos descendientes de Cristo. Mis hijas solamente son mis hijas. ¿Por qué? Porque tienen mi sangre, tienen mis genes, tienen mi descendencia. Y yo no puedo llamar hija a quien... a hermana Gloria, o no puedo llamarle hijo a Carlanga, ¿verdad? Está muy viejo para que sea mi hijo, pero aparte, no le puedo llamar hijo porque no es mi hijo, no tiene mi simiente, no tiene mi carne, ¿verdad? Yo lo puedo adoptar, te puedo adoptar, Carlanga, si quieres, pero no te puedo llamar hijo en la carne, ¿verdad? En este caso, a hoy, y es lo mismo. Los hombres aquí en el mundo nos identificamos al decir, acabamos de ver, hijos de el señor Pérez, hijos del señor Quiroz, hijos de el señor Beto, y así. Solo somos así identificados por ser hijos de fulanito, de nuestros padres terrenales, por la descendencia de la carne, nuestro árbol genealógico carnal, y va así. Y si nos vamos hasta abajo, todos vamos a llegar a Adán, ¿verdad? Pero nuestro árbol genealógico está identificado por las familias, por la simiente terrenal. Pero aquí en la palabra de Dios, que para ser hijo de Dios, solamente Dios nos habla de que tiene un hijo unigénito. Y a través de él, ¿verdad? Recibimos ese descendencia de él espiritual. Solo Jesucristo es hijo de Dios. Así se los dijo a Israel. Él continuamente les decía que él venía del Padre, que era enviado por el Padre y que era hijo de Dios. Y esto era lo que más provocaba en ellos el enojo, porque el ser hijo de Dios era tener su naturaleza espiritual de Dios. Ellos decían, ¿cómo te haces hijo de Dios? ¿Tú te haces entonces igual a Dios? Entonces, por tener la naturaleza, la misma que ningún hombre puede tener, ser hijo de Dios sino tener el espíritu o la simiente de Dios. Y esto fue dicho, mire, en Lucas 1:30-35, para que vea cómo es posible que los mismos judíos a quienes primero y estaban esperando al Mesías, ellos sabían que era el Hijo de Dios. Dice, ¿cómo se dio a conocer Jesucristo desde la entrada a la tierra? Dios dice que envió un ángel, porque ningún hombre podía dar testimonio de esto. Dice, en el 26, ¿ya lo tienen? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Quién lo envió? Y esto es muy importante, mañana vemos algo sobre cómo ser enviados, cómo nos envió el Señor para abajo.
Dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y ya nos sigue haciendo. Y en el 28, y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? ¿A quién le habla? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Dice, y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nació del Espíritu, porque vino del Espíritu mismo de Dios, quien lo engendró, quien puso en él la vida, y el Espíritu de Dios, él, al decirle esto y enviado por un ángel, no era por una persona. ¿Cómo podía una persona dar ese testimonio? Y aquí nos dice, será llamado Hijo de Dios, su ser, su nacimiento, que fue a través del Espíritu Santo. Él no tuvo genes de la carne de José, él no tuvo genes carnales, el Señor. Él fue a través del Espíritu Santo, su nacimiento y su formación, su vida. El Señor nos dio, fíjese, la Biblia nos habla que el Señor vino a darnos, ¿qué? Su vida, una vida física, una vida en la cual Él se dio a sí mismo en la cruz. Nos dio su vida física, natural, para que a través de su muerte, ¿verdad?, recibiera a Él el castigo que venía para nosotros. Pero no solamente nos dio su vida física, nos dio su vida espiritual, porque también nos dio la vida espiritual de Él mismo, por su Espíritu Santo. Juan 10:15 dice así, es necesario que leamos esos versículos para recordar. Juan 10:15. Y así como el Padre me conoce, ¿cómo no lo va a conocer? ¿A quién no conoce a su Hijo, verdad? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese, qué clarito cómo el Señor nos estaba diciendo a los judíos y nos lo está diciendo ahora. El Señor puso su vida física terrenal, su cuerpo en la carne, para que a través de él, ¿verdad?, ya tenemos el mensaje para el perdón de nuestros pecados, el sacrificio que fue, pero no quedó solo eso, nos da la vida de él a través de su Espíritu Santo. Fíjense qué le pregunta el Señor al hombre que era ciego de nacimiento y que le dio en Juan 9:35 y que le regresó la vista. Juan 9, ahí luego, que ya que, Juan 9:35, 9, oyó Jesús que le habían expulsado a los judíos porque no podían creer que le había abierto los ojos. Y hallándole le dijo, fíjese, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjese lo que le preguntó.
No le dijo en el hijo de María, no le dijo en el hijo de José, no le dijo en ninguna otra persona. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Bendito sea el Señor. ¿Qué era lo que el Señor vino a manifestar, a darse a conocer como el Hijo unigénito de Dios a los hombres? Y el mismo hombre no quiso recibirlo. Dice que en el versículo 9:35, dice 10:31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, él continuamente estaba hablando que él era hijo de Dios, de mi Padre. No estaba hablando de Joché, ¿verdad? Ni de nadie, estaba hablando de Dios y ellos entendían esto. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, no por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces Dios. Dice, bueno, sigan leyendo. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la simiente de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Porque dije, hijo de Dios soy. Hoy dígale esto usted a la gente, ¿verdad? Si saben que nosotros somos hijos de Dios. Y si yo también, van a decir, ¿verdad? Pero no pueden ser hijos de Dios si no tienen la simiente, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que andar predicando también? ¿Y qué tenemos que decir a la gente? ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios? No digan, ¿verdad? ¿Creen en fulanito? ¿Creen en la iglesia? ¿Creen en el pastor? ¿Creen en el apóstol? No, creen en el Hijo de Dios. Y cuando ellos dicen no o sí, ¿verdad? ¿Qué preguntó el Señor a los apóstoles? ¿Qué dicen los hombres de mí? Tú eres Juan el Bautista, tú eres el profeta fulano. ¿Y ustedes quién dice? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el bendito. ¿Quién te lo reveló? El Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? En fin, una gente no va a poder confesar quién es el Hijo de Dios. Y no van a creer tampoco, dice también Juan, primera de Juan 3, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga le veremos cara a cara, porque seremos semejantes a Él. Ahora somos hijos. ¿No creen esto, hermano? Tienen la simiente de Dios. Tenemos una simiente espiritual que está en cada uno de nosotros, lo cual clama Abba Padre cuando estamos orando, cuando estamos clamando, le estamos clamando al Padre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Hijo el que clama Abba Padre. Mire, este otro último versículo, Mateo 26:63. ¿Cuál fue la acusación de los judíos contra Jesucristo? ¿Cuál fue lo que le causó, aunque estaba escrito, ya lo sabemos, pero fue la razón por la cual los judíos ya no pudieron aguantar, ya no pudieron soportar más y lo llevaron a la cruz? Dice en el versículo, cuando lo tienen enfrente del concilio, y dice el 63, lo acusaban, testificaban contra él mentiras, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, fíjese, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se agachó y lo adoró. No dice eso, ¿verdad? Rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, es reo de muerte. Fíjense, ¿cuál fue la razón por la cual, y la misma razón por la cual Satanás no puede soportar que hablemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito, y que nos ha dado su simiente espiritual que tenemos ahora, y que no es por obras, es por gracia, es un don de Dios que Dios da a cada uno de nosotros. Hoy Jesucristo está cumpliendo esta promesa todavía, hasta que entre el último de sus hijos, se cierra la puerta. ¿Y por quién va a venir? Por los hijos, por favor. No va a venir por los chamucos. Mire, ¿cuál fue la promesa del Señor que le dio desde Abraham? ¿Cuál fue, Toño? Acuérdate. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio? Aparte de la tierra. El hijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que él iba a dar un hijo. No me das nada, mirando con este esclavo. Él dijo, te voy a dar un hijo. ¿Cuál fue la promesa? Darle el hijo. Hijo de la promesa. Que es el hijo de la promesa del Espíritu, ¿verdad? Era darle un hijo conforme a la promesa. No de la carne, sino del Espíritu. ¿Lo cumplió o no? Sí. Y que esa promesa se estaba extendiendo, se estaba mostrando a través de la simiente espiritual que vendría a través de Jesucristo. La promesa del Hijo de Dios, la promesa del Hijo de Dios, ¿sí? Y hoy Jesucristo cumple esa promesa de dar hijos de Dios conforme a la promesa de darnos su simiente, de darnos su descendencia espiritual, no de la carne, del Espíritu. Los que son de la carne, ¿verdad? Son la descendencia de Abraham también. En la Hebreos 2:10 dice así. Entonces, ¿qué problema tenemos? Aunque en la carne traigamos cierta descendencia de Adán y de nuestros padres, esa no va a impedir la bendición espiritual. Y es verdad que traemos simientes de nuestros padres, sus costumbres que tenían ellos. Pero hermano, dice que el Hijo no llevará el pecado ¿de quién? Del Padre. Hebreos 2:10. ¿Quién me lo lee, por favor? Síguele, sí. Amén. Y dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él también participó, pero nos dio su Espíritu Santo, su descendencia, aquí en la que es lo más grande que podamos recibir. A ningún ángel dice se le llamó Hijo de Dios. Dice, ¿a quién de los ángeles se le llamó Hijo de Dios? A ninguno, ellos son ministradores. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Y hoy el Señor nos llama a ser sus hijos, hermano. No debemos de estar, yo no sé, ¿verdad? Pero súper agradecidos, gozosos, con una fe y una esperanza tan fuerte, ¿verdad? Que nada la puede romper. Pues que ni la muerte, principados, potestad, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Entonces, qué miedo, qué desconfianza pueden tener de lo terrenal, del materialismo, de ninguna cosa creada. De nada puede deshacer la obra de Dios que ya está en nosotros. Somos hijos de Dios, somos su simiente, somos su descendencia. ¿Cómo cuidan ustedes a sus hijos? Aquí Marquitos, aquí Toñi, ¿cómo lo cuidan, hermano? Aunque estén viejotes como Beto, no importa, se siguen cuidando, ¿verdad? Mal, pero se cuida él. La cosa es esa, Dios nos cuida y sabe perfectamente nuestras debilidades, nuestros caracteres, nuestra condición, y Él nos ama más que nuestros padres terrenales, hermano. Vamos a orar. Yo le digo en el nombre del Señor, dele gracias a Dios, que usted ya no tiene una descendencia solo carnal, movida por el pecado. Padre, te damos gracias porque ninguna descendencia de nuestros familiares, ninguna situación familiar, Señor, que hayamos heredado de pecado, ni de Adán ahora, ni de nuestros padres terrenales, que hemos recibido una simiente terrenal, una simiente carnal y de pecado. Hoy recibimos tu simiente espiritual que es santa, 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 en la cual, Señor, destruye todo toda maldición terrenal que haya sido dada a través del pecado, a través de la carne, Señor. Tú la has deshecho, porque no hay pecado, no hay maldad en tu simiente espiritual, porque tú eres santo, 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 Señor. Y tu vida en nosotros, Señor, se manifiesta a través de tu Espíritu Santo, cual nos has concedido por gracia y por amor, así como nos diste tu vida física en la cruz, también nos has dado tu vida espiritual. Te amamos, te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor.